Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a este su programa Tras las Huellas. En el día de hoy nos encontramos con el profesor Luis Cuellar. Bienvenido a las cámaras de Aprecus, y hoy, como los programas anteriores, nos ha venido acompañando para hablar un poco sobre la historia zipaquireña, de aquellos personajes que de pronto han sido olvidados, como lo fueron Pedro Fermín o como han sido otros grandes personajes de nuestra historia zipaquireña. Primero que todo, en este primer segmento hablemos sobre ese hilo conductor y por qué hemos estado hablando de estos personajes tan importantes de nuestra historia. Gracias, Manuel, y un saludo muy especial para todos los televidentes de Apercus. Y gracias a Daisy, que siempre nos acompaña aquí en la grabación del programa. Es importante que la historia no se quede en una simple narración, en un simple conocimiento de hechos, de fechas y de lugares, sino que esos hechos, lugares, nosotros le demos una significación, pero más allá de la significación también unos valores. Y los valores provienen de los seres humanos. Los significados es el análisis que uno como ser humano, a bases del pensamiento, puede sacar conclusiones o nuevos conocimientos de hechos que ocurren. Entonces, esa pregunta que tú haces es muy importante por lo siguiente, a mi manera de ver. Si uno observa un poco la historia de Zipaquirá ha servido como escenario para que ocurran hechos posteriores que tienen cierta significación a nivel, o gran significación a nivel nacional. Entonces, si uno mira, por ejemplo, la famosa rebelión comunera, muchos zipaquireños tuvieron que ver con esa, a pesar de que poco se ha investigado, con la rebelión comunera que se firmó acá en Zipaquirá, las capitulaciones. Dentro de esos personajes que en cierta forma tienen una relación estaría Antonio Nariño y Pedro Fermín de Vargas. ¿Por qué digo Pedro Fermín de Vargas y Antonio Nariño? Ambos son contemporáneos, ambos estudiaron en el Colegio del Rosario, ambos pertenecieron a la expedición botánica como estudiantes o personas aventajadas que los tuteló en cierta forma José Celestino Mutis. Y José Celestino Mutis es importante porque es el primero que dirige y lleva a cabo una expedición de tipo científico en el país, que tuviera ciertas repercusiones. Entonces, como te decía, ambos pertenecieron y muchos de los, o varios de los que estuvieron en la expedición botánica fueron claves en decisiones del grito de la independencia. El caso de Pedro Fermín de Vargas, que después de pertenecer, no por mucho tiempo, pero sí casi un año, 2 años en la expedición botánica, él escribe algunas obras dándose cuenta a través de la observación y las descripciones que él hace del país, de las potencialidades que podía tener la Nueva Granada como Estado independiente. Muchos de nuestros televidentes se preguntarán por qué estamos hablando de, digamos, la expedición botánica, de aquellas personas que hicieron parte de esta expedición, como Pedro Fermín, Antonio Nariño, José Celestino Mutis, quien fue el que hizo la primera expedición. Y es que en este capítulo de nuestro programa vamos a hablar sobre José Jerónimo Triana, quien fue un botánico, explorador y médico colombiano. Por eso estamos hablando o estamos haciendo este reencuentro, todo lo que ha pasado en la historia, por decirlo así, de la botánica y de la biología en nuestro país, ¿no? Sí, el caso de José Jerónimo Triana que tú mencionas es importante por varias cosas. Uno, José Jerónimo Triana es hijo de José María Triana, el profesor que ya vimos en el capítulo anterior, que tuvo y ha tenido una incidencia en el desarrollo de la educación desde la época de la independencia. Como bien lo decía su biógrafo Luis Orjuela, también zipaquireño, decía, es el pedagogo más antiguo de la época de la independencia. José Jerónimo Triana es hijo de él y el profesor Santiago Díaz Piedrahita, profesor de la Nacional, que es uno de los biógrafos de José Jerónimo Triana, sostienen algunos de esos artículos que él era zipaquireño. Todavía no está probado que él haya nacido aquí en Zipaquirá, pero sin embargo tiene una relación con Zipaquirá. Pero más allá de esa relación con su padre, que era zipaquireño, es importante lo que le aportó y cómo ese hilo conductor al cual yo me refiero
tiene una significación. José Jerónimo entró a formar parte de la comisión coreográfica, esa comisión impulsada un poco por el general José Hilario López y posteriormente por Tomás Cipriano de Mosquera. Tiene que ver con la expedición botánica porque es como una continuidad de eso que se interrumpió a raíz de los hechos de la independencia. Se pensó que el país debería tener como un registro y una descripción, a eso se refiere la coreografía de todo el país. Es el primer mapa que se tiene en cierta forma del país, descrito por esa comisión. Entonces decíamos que José Jerónimo Triana fue contratado para la comisión coreográfica debido a, ya él tenía fama como muy dedicado a lo que era la botánica, a pesar de que él estudió fue en medicina y también, siguiéndole los pasos al papá, también fue pedagogo. Él tiene unas obras de pedagogía que son también importantes como la del señor padre. Ya ahondaremos eso en nuestro próximo segmento, por decirlo así. Hablemos un poco de ese hilo conductor del que usted está hablando con nuestros anteriores personajes. ¿Por qué hablar de estos anteriores personajes si vamos a hablar de José Jerónimo Triana, años muy avanzados, ¿sí? Es importante encontrar la relación. Uno lo que debe hacer a mi manera de ver con los hechos históricos es tratar de encontrar analogías, encontrar significaciones, causas, efectos que producen actuaciones de nosotros los seres humanos y cómo esas actuaciones de una u otra manera pueden cambiar la realidad en un momento dado. Fíjate que como te decía al comienzo, varios de los que pertenecieron a la expedición botánica tuvieron que ver con los hechos de la independencia. Tanto es así que Antonio Nariño se dice que es el primer precursor. Yo sostengo que Pedro Fermín de Vargas también es un gran precursor, quizás con una visión diferente, pero una visión muy amplia, muy amigo de Miranda, ya lo hablamos en los programas anteriores. Y ese hilo conductor viene a dar con José Jerónimo Triana en la comisión coreográfica, que viene a raíz del apoyo que le da el general José Hilario López y Tomás Cipriano de Mosquera, y posteriormente a la llegada de lo que se llama la época del radicalismo liberal. Ahí podríamos decir. Bueno, nosotros vamos a un pequeño corte de comerciales, profesor, y en el siguiente segmento vamos a ahondar más sobre José Jerónimo Triana, quien es hijo del maestro, del profesor Triana también. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Bueno, y nuevamente le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes y gracias por seguir aquí en este programa Tras las Huellas. Como le dijimos anteriormente, profesor Luis, hoy vamos a hablar sobre José Jerónimo Triana. Como le dijimos también anteriormente, él es botánico, explorador y médico colombiano. Nació el 22 de mayo de 1828 en la ciudad de Bogotá. Los padres de José Jerónimo Triana fueron Josefa Paula Silva y José María Triana. Hablemos un poco sobre este personaje, qué importancia tiene para nuestro municipio o para Zipaquirá y pues a nivel nacional también, por qué fue tan importante para la historia y también para la botánica y los avances de la biología, por decirlo así. A ver, como bien lo decíamos en el segmento anterior, aparece un hilo conductor de la pregunta que tú me hacías. José Jerónimo es hijo de José María Triana y de la señora Josefa Silva. ¿Sí? El profesor Santiago Díaz, también como te decía, todavía eso no está bien clarificado si él nació en Bogotá o nació aquí en Zipaquirá. Sin embargo, está el aporte del papá, que es zipaquireño, y tiene que ver con otro personaje del cual más adelante hablaremos, y es un personaje que es bien importante a finales del siglo XIX, que es Santiago Pérez. José Jerónimo Triana, mire que a veces se me cruzan los cables, estudió en el colegio del cuñado, de quien sería cuñado posiblemente de Lorenzo María Lleras. Lorenzo María Lleras se casó con una hija de José María Triana, o sea, una hermana de José Jerónimo Triana. Esa primera esposa se murió y él volvió y se casó con otra hermana de José Jerónimo Triana.
Santiago Pérez de igual forma se casó con una hija de José María Triana y tienen que ver con muchas relaciones. En el Colegio Espíritu Santo se formaron personajes que fueron claves en decisiones a finales del siglo XIX en el país. Uno de esos casos, vuelvo y te digo, es otro zipaquireño que es Santiago Pérez, y el otro es Felipe Pérez, hermano de Santiago Pérez, y otros que formaron parte, como te decía, de la Comisión Coreográfica, y formaron parte también de un grupo político que tuvo una incidencia durante un buen tiempo, casi cerca de 25 o 30 años en el país, que fueron los liberales radicales. Entonces su influencia y ese hilo conductor es al que me quisiera referir. Pero más que todo referirme en esta ocasión a los aportes desde el punto de vista científico que hace este personaje. ¿De dónde nace uno la idea de averiguar sobre estos personajes? Hace unos años yo fui interventor cerca de unos casi 50 proyectos con Colciencias y con el SENA. En esa ocasión tuve la oportunidad de conocer al doctor Eduardo Posada, que es el presidente de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, y otros científicos al cual yo les hice interventoría, y yo a veces me sentía, yo decía, yo haciéndoles interventoría a estos personajes, pues fue un honor para mí, fue un honor. Y a raíz de eso y de la afición que siempre he tenido sobre el conocimiento, sobre la ciencia, me encontré con estos personajes. Entonces, ¿cómo es de importante la botánica y la biología, que uno a veces no vislumbra y como que no visora lo clave que es? Claro, es así como en 1851, como lo dijimos anteriormente, él se incorpora a la Comisión Coreográfica como jefe de botánica. Es una labor que desempeña hasta 1857. En estos años a él le sirvió para poder recopilar una serie de plantas nativas de aquí de Colombia, más o menos 2.200 plantas. Y pudo crear un herbario. ¿Cómo fue, digamos, toda esta labor que él pudo realizar referente a la botánica, mientras perteneció a la Comisión Coreográfica? Bueno, te decía para terminar un poco lo que mencionábamos, que a raíz de esto entonces a uno le queda como la curiosidad por quiénes son estos personajes y cuál ha sido su aporte. Entonces te decía que la parte de botánica y de biología, como que a veces uno no vislumbra la importancia que tienen este tipo de disciplinas. Algunos sostienen que si el siglo XX fue el siglo de la física, pues este siglo XXI debe ser el siglo de la biotecnología. Y nuestro país es bien importante porque quizás es el cuarto, tercero, o quizás de pronto, o ya hemos bajado con todos los males que hemos hecho como seres humanos, como uno de los países más diversos del mundo y diversos en el área botánica y de biología. Eso es un banco genético, por ejemplo, para resolver muchos problemas de tipo medicinal, por ahí. Aparte que él incursionó mucho realizando medicina alternativa, por decirlo así, las plantas medicinales las pudo utilizar y así pudo crear muchos medicamentos, ¿no? Correcto. De la misma forma que en ese campo también incursionó Pedro Fermín de Vargas. Por eso es el hilo conductor. Pedro Fermín, cuando está en las Antillas, él ejerce incluso en algunos países como médico y haciendo también plantas y haciendo preparaciones magistrales para solucionar problemas de tipo de salud de la gente. El caso de José Jerónimo es mucho más claro en el sentido de que él estudió medicina y se graduó como médico. Sin embargo, su afición por la botánica era mucho más fuerte que lo que él estudió. Sí, excúsame, él comenzó a tener un profesor, casi un tutor, que era Matiz, no recuerdo bien el nombre, él, que fue el dibujante de la expedición botánica. Ahí está el otro hilo conductor. Entonces él fue casi como su primer tutor. Y posteriormente, cuando fue contratado, con lo que tú decías, con la Comisión Coreográfica, pues él recorre todo el país y él, dentro de sus valores y cualidades que tenía, era ser muy observador y hace esa colección que hasta el momento pocos la han hecho. Posteriormente,
de haber hecho ese trabajo, él se va a Europa con la idea de recopilar la información que tenía José Celestino Mutis y que fue llevada a España cuando se fue Murillo. Sí, eso fue más o menos en la época de 1857 cuando deja la comisión coreográfica. Él viaja a Francia y allí conoce a otros dos personajes también muy importantes que le ayudan como a complementar ese herbario que él ya venía creando desde aquí a Colombia. Estos dos personajes son Jules Émile Planchon y el señor J. Linder. Bueno, ¿qué pasa con estos personajes mientras él está allá en Francia? Son botánicos y biólogos también que conocen un poco de los trabajos que él ha publicado. En ciencia se dice que mientras tú no publiques, pues nadie te conoce. ¿Sí? Entonces por eso existen las revistas hoy en día que se llaman indexadas y que para que le publiquen a uno en una revista de esas se requiere que los artículos sean un nuevo aporte pues, a la humanidad. José Jerónimo Triana se hace conocer y con estos dos personajes y otros que lo conocen, lo invitan a ser miembro de varias asociaciones de investigación en botánica, tanto en Francia, no solamente en Francia, sino en Suiza, donde él gana un premio. Y en Inglaterra también, donde para una exposición le tocó a él colocar de su bolsillo, y lo mismo que en Francia. Él hizo un contrato con algo como simpático, para que uno vea cómo es la burocracia, aquí con el Congreso de la República, en que le aprobaba un estipendio para que él se pudiera sostener en Europa y que también él pudiera hacer sus publicaciones y las enviar al país. Se ve con afugias porque no le alcanza el dinero. Él tuvo 15 hijos. Aparte también que en ese tiempo el gobierno colombiano, por decirlo así, no apoyaba mucho estas expediciones o no apoyaba mucho como este método para hacer publicaciones. No ha sido una costumbre de los dirigentes no apoyar la ciencia. Con el doctor Posada, en alguna conversación personal que con él teníamos, decíamos que solamente ha habido aporte fuerte en la ciencia cuando el ministro de Hacienda le ha gustado las matemáticas. Entonces, hacíamos una relación y en la época del gobierno de Samper fue cuando más se apoyó la investigación en cuanto a recursos, y era que el ministro José Antonio Campo, él en matemáticas en el colegio era muy bueno y le gustaba, y la física. Sin embargo, le estudió después economía, pero a él le pareció que había que hacer eso y se hizo. Y eso ha sido permanente. Fíjate que si uno mira como los indicadores de lo que se requiere en presupuesto para la ciencia, Colombia ni siquiera alcanza al 1% en investigación como parte del Producto Interno Bruto, lo cual es casi nada. Bueno, usted me disculpa, yo lo interrumpo, profesor. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos y seguimos ahondando en este proceso de la vida de José Jerónimo Triana, uno de los precursores de la botánica, por decirlo así, y de los impulsadores también de la medicina colombiana. 1874 también es una fecha muy importante para José Jerónimo Triana, ya que allí es nombrado cónsul general de Colombia en París. Esta nueva etapa que él empieza, por decirlo así, un poco como político, ¿cómo le ha servido a José Jerónimo para poder impulsar la botánica y la exploración a nivel mundial? Como bien te decía, José Jerónimo Triana perteneció a un círculo de la época que tenía que ver con el gobierno. Era la época del gobierno de los liberales radicales y pues dentro de esos radicales pues estaba su cuñado que era Santiago Pérez y el hermano de Santiago Pérez que era Felipe Pérez. Entonces él a través de eso consigue que le apoyen su investigación y que lo nombren para que pueda hacer esa recopilación de lo que se llevó Mutis a España, lo que se llevó Murillo, con lo que había hecho Mutis y la expedición botánica hasta donde se alcanzó a hacer la investigación. Entonces era como la misión de José Jerónimo Triana, pero también era como explorar un poco las relaciones con científicos europeos, con el cual él quería como codearse y aprender más. De su estadía en Europa hay varias publicaciones, y publicaciones no solamente en español, sino también en francés. Y además
varias condecoraciones que le dan a José Jerónimo Triana por su producción científica. Tanto es así que él recibe la orden de la Legión de Honor de Francia, cosa que pocos colombianos hasta donde yo me acuerdo está Álvaro Mutis, yo no recuerdo si García Márquez, pero él sí, él está, que para la época era un honor bien grande que él fuera perteneciente a la Legión. Que participó, digamos, en diferentes sociedades y congresos, como lo dijimos anteriormente, y también se codió con grandes botánicos, grandes personajes a nivel mundial. Eso le sirvió también para él darse a conocer y conocer su experiencia cuando participó en la misión coreográfica, ¿no? Sí, vuelvo y te digo que a él lo nombraron, le dieron también, aparte es un estipendio para que él pudiera como mantenerse y poder hacer sus investigaciones y publicaciones. Sin embargo, como siempre hay burocracia en todo lado, algunos personajes, sobre todo políticos, como que no les gustó mucho la idea de darle, como ocurre hoy en día, de darle, soltarle dinero a la ciencia, porque dicen que la ciencia no produce resultados, o algunos dicen no produce resultados inmediatos. Eso me ha ocurrido y me pasó con la experiencia, yo te lo cuento porque me pasó con la experiencia, cuando fui interventor de esos contratos en conciencias que querían que los resultados de esas investigaciones fueran ya. Yo les decía, no, las investigaciones, a veces cuando uno hace investigación, se hace una pregunta y a veces resulta o no resulta una respuesta. Entonces, la experimentación en ciencia es, así de o no de lo que uno ha planteado en una hipótesis, hay que hacerla. Porque seguramente cuando se planteó la hipótesis y la pregunta, de pronto no se respondió a ella, pero más adelante, con otros hechos nuevos que se puedan ocurrir en otras investigaciones, se puede retomar la investigación y hacerlo de nuevo. Por eso, los recursos que se dediquen a la ciencia no son recursos que en un momento dado vayan a dar el retorno de la inversión de manera inmediata, sino que es a largo plazo. Eso ocurrió un poco con José Jerónimo Triana, y a raíz de que el Congreso le quitó la subvención que le estaba dando, él hace un manifiesto, y un manifiesto muy bien sustentado, del cual hablaríamos en otro programa, porque tiene también una concepción filosófica de lo que debe ser la investigación, y también cómo de una u otra manera a veces la política, entendiendo, o la politiquería, como que retrasa algo que tiene que avanzar, que tiene que un futuro con la innovación y la investigación en ciencia. 1867 a 1888 es como el apogeo, el auge, donde se ven los frutos del trabajo de José Jerónimo Triana. Allí él empieza a recibir diferentes premios, como lo dijimos anteriormente, uno por la exposición de su herbario, ya un poco más complementado, ya más completo, y otro cuando asumió el trabajo de la organización del pabellón colombiano, y eso a causa o por falta de algunos recursos del mismo gobierno colombiano, como también lo hemos hablado anteriormente. Todo es como una cadena, cuando no hay apoyo no hay avance. Pero ¿cómo fue este trabajo y cómo él pudo salir adelante independientemente de las diferentes dificultades que obtuvo económicas? Eso es a veces lo importante, que uno ante ciertas dificultades o ante dificultades grandes como que se crece y las resuelve. También el hecho de estar haciendo investigación le da a uno la posibilidad de mirar. Eso que no debería ocurrir, que le guste la ciencia, pues uno se debería dedicar y no preocuparse, y nada más, no ocurre acá en el país. Eso es muy difícil, vivir de la investigación, y eso ha ocurrido siempre. Sin embargo, hay dos hechos muy importantes en esta época que tú mencionas. En una de esas exposiciones no tenía ni 5, y entonces se va al pabellón de Ecuador, y en el Ecuador lo apoyan, y una de las reinas de no recuerdo en este momento de qué país, le llama la atención lo de la orquídea, y ve la colección que él muestra de las orquídeas, y le dicen muy bonita, que a propósito, la flor nacional que es la orquídea, el nombre científico lleva el nombre de él, de José Jerónimo Triana. En otra ocasión, en otra exposición, él le tocó hacer lo mismo y recorre a unos países centroamericanos para que le ayuden en la investigación, porque el gobierno colombiano no lo apoyó en darle estipendios para que la representación y la exposición que él hacía
fuera una exposición que valiera la pena. Bueno, aparte de eso, pues como lo dijimos anteriormente, él también se desempeñó como médico, como por decirlo así ahorita en palabras actuales, médico naturista. Creó diferentes medicamentos naturales, como fue el jarabe para la tos, un polvo dentrífico, y algo que también ayudó mucho eran las banditas para los callos, pero todo de forma muy natural. ¿Cómo empezó él a implementar la medicina tradicional con la medicina alternativa en esta época? En épocas anteriores y hasta no hace mucho la parte farmacológica se producía a través de lo que se llaman las fórmulas magistrales. Y las fórmulas magistrales son una serie, como su nombre lo dice, de procedimientos y de proporciones que le dice para tal cosa debe haber 10 gramos de tal cosa. Por ejemplo, él habla mucho de las aplicaciones de la quina. Presentó también un trabajo muy interesante de algo que ya se había hecho o que había hecho Mutis en la expedición botánica. Él la retoma, presenta otras nuevas investigaciones y algunos fármacos que él mismo desarrolla a través de fórmulas magistrales. Y así él también se valió de eso para sostenerse, después de que el gobierno colombiano le había quitado, le negó el estipendio, pues él se las ingenia para poder mantener, como te decía, su familia, que era bastante numerosa. También eso sería como un boom, por decirlo así, en la época empezar a implementar como la medicina naturista y dejar a un lado la medicina tradicional que de pronto en su época no daba resultados, pero sí la naturista, ¿no? Pues otra de las razones acerca de la observación, que es importante lo que tú mencionas, el hecho que se trabajara con plantas de esta zona, pues como que corrobora lo que te decía anteriormente. Nosotros tenemos una gran diversidad y como que no la aprovechamos. Y parte de ese banco genético que hay en toda nuestra flora y fauna se puede aprovechar para producir nuevos fármacos que solucionen algunos problemas de salud o los problemas de salud que podríamos tener. Tomando también como el conocimiento que ahora se está haciendo de nuestros ancestros. Por eso también hablábamos en las primeras como emisiones de este programa de los muiscas y de la parte ancestral que utilizaban las plantas para curarse de las enfermedades. Acuérdense que yo me acuerdo de mi abuela que ella decía, no, que si le dio, entonces el dolor de estómago le daba a uno matricaria o le daba la mejorana o le daba la hierbabuena, plantas, y ellas tenían en la memoria para decirle, mire, esta planta le sirve para eso, y efectivamente en muchos casos servía para que la parte de salud se equilibrara nuevamente. José María Triana fue uno de los grandes precursores de la educación aquí, de la pedagogía a nivel nacional. Y asimismo, su hijo José Jerónimo Triana también hizo diferentes publicaciones para la educación, para que se pudiera enseñar de una manera diferente, por decirlo así. Murió el 31 de octubre de 1890. ¿Cuál es el legado que deja José Jerónimo Triana para tanto para la comunidad zipaquirreña como a nivel nacional, para todo Colombia? Mira que con alguien hablamos antes de la grabación, que uno se va de esta vida y uno se va y no se lleva trasteos, ¿sí? Y ya de eso no. Pero uno puede dejar aportes a la sociedad. Y seguramente de ciertos personajes que en una época aparentemente parecían personajes, simplemente son personajes de un día, de una semana, de un año y ya se fueron. La gente que le aporta, como los científicos, como los literatos, como los artistas, quedan en la memoria, quedan en la historia, y de ellos es los que podemos aprender. El caso de José Jerónimo y de su padre José María Triana le aportaron al país. Y hablando de José Jerónimo, él, como tú lo mencionabas anteriormente, hace unas publicaciones como desde el punto de vista educativo, como reforzando un poco lo que su padre había hecho. Pero vuelvo y te repito que él tiene otras publicaciones en su campo concreto, que era la botánica. Pero sí, sin olvidar de pronto lo que José María Triana le enseñó desde pequeño, ¿no? Profesor, ya para terminar nuestro programa, Tras las Huellas,
¿Por qué se olvidan los personajes? ¿Por qué se olvidan esos precursores de nuestra historia? ¿Por qué los jóvenes en la actualidad ya no reconocemos a nuestros personajes, tanto ya sean locales como nacionales? También es una buena pregunta. Una puede ser una respuesta por descuido, otra por que no le dan la importancia que tiene que dársele. Acuérdate que en los últimos años dentro del currículo del bachillerato se eliminó en cierta forma la historia. Y la historia es como la memoria. Entonces pareciera ser que no hemos aprendido de ella. Acuérdate que también los españoles en el año de 1770 prohibieron el que los indígenas hablaran el idioma chibcha, entonces su idioma tradicional, lo prohibieron y eso en cierta forma cortó un poco la memoria y la mirada que podrían tener de lo que ocurrió aquí durante la invasión española nuestros aborígenes. Eso puede ocurrir si nosotros no retomamos los personajes, no aprendemos de ellos y aparte de aprender de ellos, pues también hacer aportes a nivel local y nacional. Profesor Luis Cuellar, muchísimas gracias por estar hoy en otro capítulo más de Tras las Huellas con otro nuevo personaje y nos veremos la próxima semana y a todos nuestros televidentes también agradecerles por estar aquí en su programa Tras las Huellas y en la próxima semana hablaremos sobre Santiago Pérez, un personaje también muy importante para el municipio de Zipaquirá, también para toda Colombia. Muchas gracias por estar aquí, profesor Luis.